Debido a una mala cosecha, mi familia no tuvo ingresos. Para superar este momento difícil, mi madre me vendió al señor Lee, un hombre rico del pueblo, como concubina. El contrato decía lo siguiente: la concubina será vendida por 3 años a cambio de 30 taeles de plata. Si da a luz a una hija, se otorgarán 10 taeles, si da a luz a un hijo, se otorgarán 50 taeles. La plata fue pagada en su totalidad y la transacción quedó completada. Pero más tarde di a luz a un hijo para el hijo mayor del señor Lee, y aún así se negó a dejarme ir. La esposa principal no podía tolerarme y me abandonó sola cuando llegó el ejército rebelde. Para evitar ser violada por los rebeldes, trágicamente me arrojé a un pozo y morí. Si pudiera empezar de nuevo, jamás volvería a convertirme en concubina. Desde pequeña, mis padres me dijeron que nosotros, los campesinos, dependemos del cielo para sobrevivir. En los años buenos, con lluvias abundantes, la vida es más fácil; en los años malos, con poca lluvia, la vida es más dura. Pero nunca imaginé que este año sería tan difícil. La cosecha fue un 30% menor que la del año pasado. Después de pagar la renta de la tierra y los gastos, apenas quedaba lo suficiente para alimentarnos. Mi hermano menor es un estudiante brillante, pero no podemos pagar la matrícula de la escuela privada, y mucho menos el papel y la tinta. Mi padre ha estado pidiendo dinero prestado por todas partes, y el estrés lo ha enfermado. Mi madre, desesperada por sobrevivir, no tuvo más opción que venderme como concubina a la familia Lee, un rico terrateniente del pueblo. Otros dicen que la familia Lee posee miles de acres de tierra fértil y ha acumulado una gran fortuna. El hijo mayor, Lee Su, es un erudito talentoso y apuesto que llamó la atención del magistrado del condado, quien arregló el matrimonio de su hija, Fon Cho-hwa, con él. Lee Su y Fon Cho-hwa eran una pareja perfecta, pero después de 3 años de matrimonio, ella no había concebido un hijo. La señora Lee, la suegra, ya no pudo quedarse de brazos cruzados. No tener hijos no era un gran problema en una familia rica, pero el problema era que Fon Cho-hwa se negaba a aceptar una concubina para el hijo mayor. Tras muchos retrasos, ya no fue posible posponerlo más, así que finalmente aceptó tomar una concubina. Después de que naciera el niño, se intercambiarían la plata y los bienes, y solo entonces podrían separarse limpiamente sin dejar lazos atrás. Al ver que su nuera había cedido, la señora Lee contrató apresuradamente a una casamentera, ofreciendo una dote generosa e insistiendo en elegir a una joven sana y hermosa. Más tarde, la señora Lee me eligió, y mi familia se llenó de alegría. 30 taeles de plata serían suficientes para comprar medicinas para mi padre, enviar a mi hermano menor a la escuela y mantener a toda la familia. Tras entrar en la casa de los Lee, fui cautelosa y discreta en todo lo que hice, esperando soportar los 3 años y regresar a casa para reunirme con mi familia. Al principio, Lee Su venía a buscarme, pero siempre mantenía el rostro frío y rara vez decía una palabra. Si venía a mi habitación una vez, debía pasar 10 días en la habitación de la esposa principal. Mi vida en la mansión Lee era extremadamente difícil. Pero gradualmente Lee Su se volvió más amable conmigo, visitándome cada vez más. Me enseñó a leer y escribir, y me convertí en su compañera literaria. Mirando atrás ahora, realmente tuvimos un periodo de intensa pasión y profundo afecto. Después de quedar embarazada, Lee Su se volvió aún más dependiente de mí. Cuando di a luz a nuestro hijo, finalmente prometió casarse conmigo como su segunda esposa, jurando no separarse nunca en esta vida. En ese momento estaba cegada por el amor, incapaz de soportar la idea de dejar a mi hijo recién nacido o al hombre que fue mi primer amor, así que acepté. No sabía que esa decisión conduciría a mi muerte prematura. Más tarde, Lee Su fue a la capital para presentar los exámenes imperiales, pero Jin Won se rebeló y las tropas rebeldes atacaron, quemando y saqueando. La esposa principal llevó a toda la familia a la oficina del magistrado del condado para refugiarse, dejándome atrás. Si te hubieras ido en silencio en ese entonces, todo habría estado bien, pero sedujiste el corazón del joven amo, así que no me culpes por ser despiadada. La familia Lee temía a Fon Cho-hwa y nadie acudió en mi ayuda. No quería ser mancillada por los rebeldes, así que en mi desesperación me arrojé a un pozo, esperando al menos morir con el cuerpo intacto. Cuando volví a abrir los ojos, estaba otra vez en la casa de mi madre y mi corazón latía con fuerza. Seguía viva.
Mi padre yacía en la cama suspirando y mi madre estaba en la puerta con expresión preocupada. Mi tía hablaba de vender una concubina. Sé que tu hermano y tu cuñada no están dispuestos, pero 30 taeles por 3 años, y si puede dar a luz a un hijo serán 80 taeles, suficiente para todo. La casamentera Xiao ha visto a muchas chicas, pero ninguna es adecuada. ¿Por qué no dejar que Fonja lo intente? La noticia de que la familia Li quería una concubina vino de mi tía, que se había casado en el pueblo. Realmente tenía buenas intenciones, pero no podía saltar al fuego 2 veces. Mi padre tosió con fuerza y dijo, eso está fuera de discusión. Ninguna cantidad de dinero vale arruinar la vida de Fon. Mi madre dijo entre lágrimas, pero tu salud es tan mala. No puedes seguir así. Eres el pilar de nuestra familia. Si caes, tu hermano y tus hermanas menores no tendrán futuro. Una familia debe hacer sacrificios. Debemos sobrevivir. En mi vida anterior me ofrecí voluntariamente para ser concubina de la familia Li. En esta vida no puedo parecer demasiado insensible, así que susurré, en teoría, intercambiar 3 años de la vida de una hija por la supervivencia de la familia parece justo, pero escuché que la señora Li es hija del magistrado del condado. La familia Lee es tan rica. ¿De verdad no pueden comprar una concubina? Es porque la señora Li se niega. Si voy como concubina, ¿no estaría desafiando abiertamente al magistrado? De hecho, Fon Chohua pudo empujarme sin piedad a una situación mortal porque el magistrado siempre la respaldaba. Ya fuera la familia Li o la mía, nadie se atrevía a pedirles cuentas. Mi madre, una mujer común, dudó al oír esto y dijo, es verdad, somos gente sencilla. No podemos permitirnos ofender al magistrado. Así abandoné el plan de enviarme como concubina. Pero nuestra familia necesitaba dinero con urgencia. Mi tía dijo, entonces solo queda una opción, enviar a Fon Jie y Xiang Jie a trabajar como sirvientas en una casa rica, aunque eso no traerá mucho dinero. En las familias pobres, cuando enfrentan desastres naturales o desgracias, no tienen más remedio que vender a sus hijos. Mi hermana menor, Xianga, tiene solo 7 años. Pensar en enviarla a servir a otra casa me parte el corazón. Escuché que la señora Lee está enferma y quiere comer pasteles de Jiannan. ¿Por qué no intento convertirme en su cocinera? Sugerí. La madre de Li Su era de Jiannan y llevaba más de 20 años casada con una familia del norte. Originalmente tenía 2 sirvientas que sabían hacer pasteles de Jiannan, pero una murió y la otra se casó. Durante mis 3 años como concubina noté que la señora Li y la esposa principal competían por ganarse su favor. Yo siempre la halagaba e incluso aprendía a hacer pasteles. Ser cocinera es mejor que ser concubina. Mis padres y mi tía se sorprendieron y preguntaron dónde lo había oído. Respondí casualmente que lo escuché de la madre de Xin Hua en la entrada del pueblo, ya que su esposo trabajaba en la ciudad y traía noticias. Mi tía pensó un momento y preguntó cómo sabía hacer pasteles de Jiannan. Suspiré por dentro. ¿Cómo no iba a saberlo? Practiqué con diligencia durante 3 años y aprendí de la madre de Xin Hua, cuyo hogar natal está en Jiannan. Al ver que mi familia dudaba, sonreí y dije, tía, solo llévame a intentarlo. Si la familia Li me acepta, no perderemos nada. Mi tía asintió y me llevó al pueblo. Al llegar a la casa de la casamentera Son, vimos a una mujer de unos 40 años salir con su hija, con expresión sombría. La casamentera murmuró desde la puerta que la familia Li no era fácil de entrar. Luego me vio y sus ojos se iluminaron, elogiando mi figura y apariencia, tal como había hecho en mi vida anterior. Bajé la cabeza y dije que venía a buscar trabajo como cocinera. Mi tía añadió que así era. La casamentera entendió y, algo decepcionada, dijo que al día siguiente iría a la mansión Li y que yo la siguiera. No pude dormir en toda la noche pensando en volver a pisar esa casa. El afecto profundo de Li Su, los celos y la crueldad de Fon Chohua y el llanto incontenible del niño se mezclaban como una pesadilla interminable. Quería alejarme de ellos, pero si no iba, ¿cómo ayudaría a mi familia a superar la crisis? A la mañana siguiente la seguí. Como en cualquier casa, primero debían probar mi comida. Bajo la guía de los sirvientes fui a la cocina y preparé pasteles de concha de cangrejo y pastel de nube para la señora Li.
Los pasteles de concha son dorados y crujientes, rellenos. A ella le gustaban con aceite de cebollín y carne fresca, así que los hice pequeños y delicados, de un solo bocado. El pastel de nube debía ser dulce, suave y fragante, con presentación elegante. Aunque simples, requerían gran habilidad y eran los favoritos de la señora Lee. No pasó mucho tiempo antes de que me llamaran al salón principal. Reprimí mis nervios y caminé con la cabeza baja. La señora Lee, aún con cierto encanto, parecía amable. Quedó muy satisfecha con mi cocina, me recompensó con un anillo de oro y preguntó qué más sabía hacer. Le conté todo lo que sabía y quedó aún más complacida. Dijo a la casamentera, es ella. 2 taeles de plata al mes. Era una suma generosa. Si trabajaba un año, mi familia podría sobrevivir. Entregué el adelanto y el anillo de oro a mi tía para que comprara medicinas para mi padre y prometí enviar el salario cada mes. Nunca imaginé que tras renacer volvería a la mansión Lee. Después de arreglarlo todo, fui a la cocina a preparar los ingredientes diarios. La cocinera original me miraba con desconfianza, temiendo que le quitara el trabajo, pero solo planeaba quedarme un año y quise llevarme bien con ella. Le conté entre lágrimas las dificultades de mi familia y me ofrecía enseñarle mis habilidades poco a poco. Ella me preguntó si no temía quedarme sin empleo al enseñarle. Negué con la cabeza y dije que solo necesitaba un año. Si se quedaba, la señora no la despediría. Se alegró y dijo que si de verdad la apreciaba le enseñara algunos trucos para que pudiera ganarse la vida en el futuro. En esta vida no quiero volver a ser tratada como un juguete u objeto, siempre inferior a otros. En 3 años las fuerzas rebeldes atacarán, debo prepararme con anticipación para evitar otra tragedia familiar. La cocinera Wong era una mujer honesta. En mi vida anterior, cuando la esposa principal me acosaba y en la cocina solo me daban sobras, ella me enviaba comida en secreto. Le estaba profundamente agradecida. Así permanecí un mes en la familia Lee, preparando cada día diferentes pasteles para la señora. Para evitar problemas me cubría de hollín y no salía de la cocina. Wong solía burlarse de mí diciendo que era una joven que no amaba las flores ni el maquillaje. Yo solo sonreía. Ahora solo quiero ganar dinero, si llamo la atención de la esposa principal, todo se repetirá. En este mes, la casamentera vino varias veces, pero la señora Lee no quedó satisfecha con ninguna joven. A la que le gustaba Fon Cho-hwa, la consideraba demasiado buena para su hijo. La señora Lee siempre había detestado que su nuera se apoyara en el cargo de su padre para actuar con superioridad y la resentía por no poder darle nietos. Su mayor deseo era encontrar una mujer bella e inteligente para su hijo, compartir su favor y mantener el control. En el pasado quedé atrapada en ese conflicto entre suegra y nuera y terminé sin salida. Ahora puedo ganarme la vida con mis habilidades y mi vida es más estable. No fue hasta más de un mes después que vi por primera vez a Lee Su. Seguía siendo serio y correcto, incapaz de ocultar su porte encantador. Las sirvientas no podían apartar la vista de él. Cuando me vio, solo me lanzó una breve mirada antes de apartarla, pero yo aún recordaba cómo una vez me sostuvo con ternura, con un amor que parecía no haber cambiado. Después de morir en mi vida anterior, mi alma permaneció en la mansión Lee. Vi a Lee Su regresar a casa y sacar mi cuerpo del pozo. Sosteniendo mis huesos y llorando amargamente, reprimió su dolor. Y después de que la familia Fon cayó en desgracia, mató a Fon Cho-hwa para vengarme. Tras matarlo, sonrió y se quitó la vida. Si no hubiera sido por mí, Lee Su quizá habría tenido una vida mejor. La señora Lee había revisado a todas las mujeres que trajo la casamentera, pero ninguna fue de su agrado. Algunas no eran lo suficientemente bonitas. Otras no eran lo bastante saludables. A quienquiera que eligiera al final, yo solo mantenía la cabeza baja y trabajaba. Un día hice pasteles de flor de ciruelo y estaba a punto de llevarlos a la señora cuando un joven sirviente llamado GMO corrió y dijo, «Hermana Fon, ¿tienes algunos pasteles listos para darle al joven amo para que calme el hambre?» GMO era el sirviente personal de Lee Su, así que lo reconocí de inmediato. Pero por Lee Su, instintivamente me negué. Solo quedan algunos pasteles de flor de ciruelo, que hice para la señora. La hermana Wong acaba de terminar de cocer al vapor una bandeja de rollos con grasa de ganso que huelen muy bien.
Lleva esos en su lugar. La cocinera Wong sonrió y dijo, así es, te traeré una bandeja enseguida. GMO negó con la cabeza. No hace falta. El joven amo dijo que no quiere nada salado. Solo está cansado de estudiar y quiere algo dulce. Unos pocos trozos bastarán. Has hecho tantos. La señora no necesitará tantos. Ya que había insistido tanto, negarme habría sido descortés, así que a regañadientes le di 3 o 4 pasteles de flor de ciruelo. GMO finalmente sonrió y se fue. En realidad, Li Su y la señora tenían gustos similares y a ambos les encantaban los dulces. En mi vida anterior también se los había hecho. En secreto lamenté no haber preparado los pasteles un poco peor. Después de que Li Su comiera los pasteles que hice, los elogió mucho. En menos de una hora envió a Chimo para darme una sarta de monedas como recompensa. Me apresuré a rechazarla. Ya recibo mi salario. ¿Cómo puedo aceptar una recompensa? Realmente no puedo aceptarla. GMO dijo, tómala y guárdala. ¿Qué necesidad hay de ser tan formal? El joven amo dijo que a partir de ahora, cada vez que la señora haga pasteles, hagas una porción extra y la envíes al estudio. Habrá recompensa por hacerlo. Justo lo que temía que ocurriera. Yo era una sirvienta en la casa Lee, no solo estaba para servir a la señora Lee. Li Su era el amo de la casa. No podía negarme, pero involucrarme demasiado nunca era buena idea. Así que la mitad de los pasteles que hacía cada día terminaban en el estómago de Li Su. Li Su era generoso. En 2 semanas me recompensó 2 veces. La jefa de cocina me envidiaba y decía, tienes mucha suerte. Esto no era buena suerte en absoluto. Sabía que Li Su me recompensaba porque apreciaba mi habilidad, aunque casi no me había visto. Aún así, llamó la atención de Fong Cha. Pronto, Xiao Hong, una criada de la habitación de la señora Fang, vino a la cocina, me lanzó una mirada fría y dijo con arrogancia, he oído que tus pasteles son deliciosos. Incluso el joven amo los elogia. Prepara los mejores y envíalos a la joven señora. Habrá una generosa recompensa. La jefa de cocina me hizo un gesto con la cabeza y yo asentí apresuradamente. Todos en la casa Lee sabían que, aunque ofendieras a la señora, nunca debías ofender a la joven señora. En mi vida anterior, Li Su me había dicho una vez que Fong Cho-hua, aunque al principio era consentida, seguía siendo una joven ingenua y entusiasta. Sin embargo, tras años de matrimonio sin hijos, soportó mucha presión, sumado a su profundo amor por Li Su, su carácter se volvió cada vez más obsesivo y retorcido. Si el magistrado del condado no siguiera vivo, la casa Lee nunca habría tolerado que Li Su permaneciera sin descendencia. Pero ni siquiera el magistrado podía interferir en el deseo de tener un hijo varón. Li Su era un caballero recto que nunca tuvo aventuras extramatrimoniales ni concubinas antes del matrimonio. Aún así, Fong Cho-hua desconfiaba de todas las mujeres. Ahora que la familia Lee buscaba activamente una concubina, si ella fijaba su atención en mí, sería problemático. Pensando en esto, me calmé poco a poco. Las cosas ahora eran diferentes. Yo solo era una ayudante de cocina y no había firmado un contrato vendiéndome como sirvienta. Mientras me comportara correctamente, Fong Chua no podría hacerme nada. Así que tomé un poco de ceniza del fogón, la apliqué ligeramente en mi rostro para que se viera amarillento y dejé mi cabello suelto cubriendo la mayor parte de mi cara. Luego preparé lentamente algunos pasteles, los coloqué en una delicada caja de comida y fui al patio de Fong Chua. Fong Cho-hua originalmente planeaba reprenderme, pero al ver mi apariencia bajó la guardia de inmediato. En sus ojos, Li Su tenía estándares altos, no se rebajaría tanto. Al ver que era callada y obediente, Fong Cho-hua me regañó un par de veces y me dejó ir. Al salir de su patio, no pude evitar exhalar profundamente. Esto no podía continuar, debía evitar cualquier malentendido. Ideé un plan. Marqué los pasteles que hacía para Li Su y para la señora Lee. Preparé la tanda de la señora Lee como siempre, pero alteré la de Li Su. Añadí un poco menos de azúcar y un poco más de sal, ajustando cuidadosamente las proporciones. Era solo una pequeña diferencia, pero cambiaba el sabor. Li Su siempre era exigente, si no le gustaba el sabor,
no pediría más. Unos días después, GMO vino a decirme que ya no enviara más pasteles. Me alegré en secreto, pero por fuera fingí estar decepcionada. La cocinera exclamó, ¿qué está pasando? Oh, ya no recibiremos las propinas del joven amo. Hablaba con pesar, pero yo me sentía bastante satisfecha. Sin embargo, unos días después, la señora dijo que quería que hiciera más pasteles para enviarlos. ¿Qué estaba pasando? Preparaba pasteles para la señora casi todos los días, pero ella no podía comer tanto sola. Elegía los mejores y se los comía, luego distribuía el resto entre las criadas. Ahora quería más, pero tampoco podían comer tanto. Confundida, pregunté en secreto a Xiao Jun, la criada de la habitación de la señora. Xiao Jun dijo, la señora no necesita tantos. Son para el joven amo. Dijo que los pasteles de la habitación de la señora son los más sabrosos. Ese maldito Li Su. La siguiente vez que fui a la habitación de la señora para entregar comida, lo vi allí. Me miró con una sonrisa burlona, sus ojos revelaban un atisbo de burla. Mi corazón se aceleró y bajé la mirada rápidamente. Pasaron unos días y llevé pasteles a la señora Li. De repente me llamó y empezó a hacerme preguntas al azar. Tuve un mal presentimiento. Oh, ¿cómo está la enfermedad de tu padre? Contuve la respiración y respondí, está mucho mejor. Gracias por su preocupación. ¿Y cómo van los estudios de tu hermano? Eso es lo importante. Hizo muchas preguntas y respondí a todas. La conversación parecía tener un significado oculto. Tras pasar 3 años con la señora Li, sabía que no hablaba sin propósito. Cada palabra tenía intención. Efectivamente, cuando terminó de hablar, la señora Li me tomó de la mano y dijo con seriedad, ¿qué piensas del joven amo mayor? Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si una ola fría surgiera desde lo más profundo de mi alma. Al ver que no decía nada y que mi rostro se había puesto pálido, la señora Li dijo sin rodeos, ¿estarías dispuesta a convertirte en la concubina del joven amo mayor? Te prometo que no te trataré mal. Me quedé sin palabras. Volvía a fijarse en mí. Recordando los recuerdos humillantes de mi vida anterior, mi corazón latía como un tambor. ¿Qué debía hacer ahora? Si me negaba de plano, ¿aceptaría a la señora Li? Debía de haber descubierto alguna conexión entre Li Su y yo. Quizá ya le había preguntado y recibido una respuesta clara antes de hablar conmigo. Me obligué a calmarme y dije suavemente, señora, desea darle una concubina al joven amo mayor para asegurar un heredero a la familia Li, pero soy una persona de poca fortuna y mala suerte. Realmente no soy digna. La señora Li no pareció molestarse. Sonrió y dijo, has estado en la familia Lee varios meses. Te he observado y sé que eres inteligente. Entiendo que si no se está desesperado, ninguna familia entregaría a su hija como concubina, pero realmente no encuentro a nadie mejor que tú. Me palmeó la mano y añadió, eres hermosa, tienes buena figura y pareces alguien que sería buena madre. He oído que tu madre dio a luz a un hijo y 2 hijas. Muchos hijos traen bendiciones. Te daré 200 taeles de plata. Si das a luz a un hijo, habrá una recompensa generosa. ¿Qué dices? 200 taeles de plata. Era mucho más que mi valor en mi vida anterior. Consideré cuidadosamente sus palabras y supe que me había estado observando durante mucho tiempo. Parecía decidida a tenerme, pero no podía permitirlo. Permanecer en la familia Li me pondría en manos de la matriarca y de sus nueras. Estaría en peligro. Pensando en ello, fingí sorpresa. ¿200 taeles? La señora Li sonrió y asintió. Si puedes darle al joven amo mayor un hijo o una hija, habrá una recompensa adicional. No romperé mi palabra. Al ver que estaba tentada, continuó, con ese dinero, tu familia podría comprar tierras y propiedades. No tendrían que trabajar en el campo y sufrir más. Qué maravilloso sería eso. La oferta era realmente tentadora. Bajé la cabeza fingiendo modestia y susurré, gracias por su bondad, señora Li. Es un asunto de gran importancia. ¿Podría ir a casa y discutirlo primero con mis padres?
La señora Li pensó que solo estaba siendo modesta y sonrió. Es lo correcto. Una decisión tan importante debe discutirse con la familia. Te daré unos días libres. Ve a casa y piénsalo. En sus ojos, mi familia no tenía razón para rechazarlo. Me incliné y dije, gracias, señora. Mientras me iba, la señora Li susurró, ve a casa y consúltalo con tus padres. Es definitivamente una buena oportunidad. Aunque puedes hacer pasteles y ganarte la vida, todavía necesitas que alguien te contrate. Sus palabras contenían una amenaza oculta. Si no aceptaba, parecía que perdería este trabajo. Me burlé en mi interior. Ya que había tomado una decisión, no podía quedarme más tiempo. Al regresar a mi habitación, le conté esto a la cocinera Wong. Mañana volveré a mi pueblo. La cocinera frunció el ceño y dudó un momento antes de decir, esto es algo muy serio. La joven señora no es alguien fácil de tratar. Todos sabían que, ya fuera que me convirtiera en concubina o en segunda esposa, enfrentaría el acoso de Fong Cho-hua. Por dentro fingí estar indecisa. La situación en casa había mejorado un poco. La enfermedad de mi padre había mejorado, aunque todavía estaba tomando medicina. Las matrículas escolares de mi hermano menor fueron dinero que mi madre pidió prestado a muchas personas. Quienes estuvieron dispuestos a prestarnos lo hicieron por mi posición como sirvienta en la familia Lee. Si ofendía a la señora Lee y regresaba a casa de esta manera, la vida sin duda se volvería aún más difícil. Ya que ella no pensaba dejarme una salida, yo tampoco me contendría. Aquella noche, poco después de la medianoche, la luna estaba en lo alto del cielo. La residencia de la familia Lee estaba completamente en silencio. Incluso las criadas y los sirvientes de guardia dormían profundamente. Entré de puntillas en el patio de Lee Su y encontré el árbol de osmanto. Empecé a cavar con cuidado debajo de él. En mi vida anterior siempre había vivido en el ala oeste del patio de Lee Su y Fong Cho-hua. Más tarde, cuando di a luz a un niño, Lee Su se llenó de alegría y ordenó a los sirvientes construir un columpio bajo el osmanto, diciendo que era para que el niño jugara cuando creciera. En realidad, yo sabía que una vez me había oído mencionarlo y lo mandó a hacer especialmente para mí. Pero nadie habría imaginado que, al cavar los cimientos, los obreros descubrirían una vasija enterrada bajo el árbol que contenía 10 lingotes de oro y 10 de plata, cada uno de aproximadamente 500 taeles de peso. En aquel entonces era una fortuna. La familia Ye ya era rica, pero nunca esperó semejante golpe de suerte. Todos atribuyeron aquella riqueza a la buena fortuna traída por el joven amo. Más tarde Lee Su me dijo que el dinero probablemente lo había dejado el antiguo propietario del patio delantero. Quizá pensaba heredarlo a sus descendientes, pero por diversas razones su deseo nunca se cumplió. Por eso aquella fortuna había quedado sin dueño. Cuando fui a trabajar a la familia Lee, en parte era para resolver mis problemas económicos inmediatos y en parte para ver si podía llevarme una parte. Como ya no podía quedarme en la familia Lee, solo podía depender de eso para superar esta crisis. Era muy tarde y no me atrevía a hacer ruido. Después de cavar un rato, por fin apareció la parte superior de la vasija. A primera vista parecía una pequeña jarra de vino. Llena de alegría, la desenterré con cuidado por los bordes y, bajo la luz de la luna, la abrí y saqué todo el oro y la plata que había dentro. Los lingotes brillaban tenuemente. Estaba tan emocionada que quise llevármelo todo, pero 1000 taeles de oro y plata pesaban casi 100 libras. No solo no podría sacarlos de la familia Ye sin que nadie lo notara, sino que ni siquiera podía levantarlos. Tras pensarlo un momento, decidí sacar todos los lingotes de oro y ponerlos en la bolsa que había preparado con antelación. Luego volví a enterrar los lingotes de plata. Justo cuando terminé, la luz del ala este se encendió de repente. Todo mi cuerpo tembló. ¿Me habían descubierto? No me atreví a moverme, tomé la pala y el oro y me escondí detrás de un árbol. Entonces llegó una voz desde el ala este. Esposa, ¿qué ocurre? ¿Tuviste una pesadilla? Era la voz de Lee Su. Esposo, soñé que tomabas una concubina, te enamorabas de ella y, después de que diera a luz, me abandonabas. La voz de Fong Cho-hua estaba llena de pánico y tristeza. Luego no se oyó nada más,
como si Lisu la hubiera abrazado y la consolara en voz baja. Respiré hondo. Eran una pareja joven profundamente enamorada. En aquel entonces, aunque no tenía elección, de hecho me había entrometido en su relación y provocado la ruptura de su matrimonio. El odio que Fon Chohua sentía hacia mí por no haberla salvado parecía haberse desvanecido. En esta vida, bastaba con que fuéramos simples transeúntes en la vida del otro. A la mañana siguiente me levanté temprano, envolví los lingotes de oro en tela y los até a mis piernas y a mi cintura, y luego abandoné abiertamente la residencia de la familia Lee. No volvería jamás. El camino fue agotador, aunque soy fuerte. Cargar 50 libras durante varias millas me dejó empapada en sudor cuando regresé a casa. Mis padres se sorprendieron al verme. ¿Por qué has vuelto? ¿La señora Lee ya no te deja trabajar? Abracé a mi hermana menor, Xianja, le di un caramelo y le pedí que saliera a comerlo, y luego conté la verdad a mis padres. Mi madre dijo que la nuera de esa casa no era alguien con quien meterse. En los últimos meses había visto claramente que nadie que entrara por esa puerta tenía una vida fácil. Mi padre tosió y dijo que, si era así, no regresara a la familia Lee, sería difícil explicarlo después. Su enfermedad ya había mejorado y no necesitaba que yo saliera a ganar dinero. Pero mi madre estaba muy preocupada. Mi padre aún necesitaba medicinas y nuestra familia debía mucho dinero. Si los demás se enteraban de que había perdido el trabajo, vendrían a exigir el pago. Tenía razón, no podíamos soportar ni el menor contratiempo. Saqué 2 lingotes de oro de mi cintura y dije, padre, madre, miren. Se quedaron atónitos. ¿De dónde salieron? Respondí con calma que pensaba enterrar una jarra de vinagre bajo un árbol, pero en su lugar desenterré esos 2 lingotes. No me atreví a contárselo a nadie y los traje en secreto. Una vez oí que la mansión de la familia Lee fue comprada hace décadas a una familia rica. Quizá los antiguos dueños los dejaron allí. Mi madre, llena de alegría, sacó una balanza en secreto. Cada pieza valía realmente 50 taeles, juntas eran 100. Cielos, con este dinero por fin saldremos adelante. Mis padres habían sido pobres toda su vida y nunca habían visto tanta riqueza. Tenían los ojos abiertos de asombro. No pensaba sacar todavía los demás lingotes. Aunque la crisis inmediata estaba resuelta, en 3 años las fuerzas rebeldes atacarían y los aldeanos quedarían atrapados en el caos. Debía prepararme con antelación. Madre, estos lingotes son demasiado llamativos. Que padre los parta con un hacha y luego los corte en pedazos más pequeños. Si la familia ya investiga, no podremos asumir la culpa. Mi madre asintió apresuradamente. Luego le dije a mi padre que su primo, el tío Saner, era corredor en las afueras de la capital y un hombre honesto y confiable, que le escribiera para pedirle que comprara algunas tierras de cultivo allí. No necesitábamos las mejores, pero debían ser seguras. Mi padre preguntó confundido por qué comprar tan lejos. Nuestra casa estaba a más de 100 millas de las afueras de la capital, y cuanto más cerca de la capital, más caras eran las tierras y las casas. Con el mismo dinero aquí se podían comprar 10 acres de buena tierra, pero allí sería mucho menos. Dije que trasladáramos a toda la familia a vivir a las afueras de la capital. Era una decisión que había tomado tras mucha reflexión. Si queríamos evitar todos los desastres, lo mejor era abandonar nuestra tierra natal. Sabía que mis padres no querían irse, pero debía convencerlos. Les dije que creía que la señora Lee me había puesto en la mira. Si la rechazaba, quién sabía qué otros medios usaría contra nosotros. Además, todos conocían los antecedentes de nuestra familia. Si de repente nos volvíamos ricos, habría innumerables miradas sobre nosotros. Lo más seguro era mudarnos a un lugar nuevo. Al ver su vacilación, continué diciendo que las escuelas en las afueras de la capital eran sin duda mejores. Mi hermano tendría mejores oportunidades educativas. Una vez que compráramos cientos de acres de tierra fértil y construyéramos una gran mansión, podrían vivir como personas adineradas. Tras mucha persuasión, los convencí. En realidad, ellos entendían mejor que yo el principio de no ostentar la riqueza. Así, mi madre dividió los lingotes en porciones más pequeñas. Mi hermano y yo acompañamos a mi padre a comprar la tierra con el pretexto de buscar tratamiento médico. Mientras tanto, envié un mensaje a la familia Lee diciendo que mi padre estaba gravemente enfermo y necesitaba que me quedara a cuidarlo,
por lo que no podía regresar a trabajar, y que no tomaría el salario de la última quincena. La señora Lee debió de estar muy molesta, pero como no había firmado ningún contrato vendiéndome, no tuvo más remedio que aceptarlo. El resto marchó sin problemas. El tío San era un hombre recto y trató muy bien a mi padre. Casualmente, alguien necesitaba dinero con urgencia y nos vendió 200 acres de excelente tierra junto con un patio de 2 pisos bien conservado. La tierra en las afueras de Pekín es cara, un acre de buena tierra cuesta entre 8 y 9 taeles de plata. Las 200 acres más el patio se vendieron por 1.600 taeles en total, un precio imposible de rechazar. Mi padre dudó al principio, pero le hice señales sutiles. Le di a mi madre 2 lingotes de oro, equivalentes a 200 taeles de oro, es decir, 2.000 taeles de plata. Después de comprar la tierra y la casa, aún nos quedaban 400 taeles. Luego transferimos las escrituras de la tierra y de la casa. Por eso llevé a mi hermano menor, aunque sé leer, los demás no lo saben, y su presencia evitaría que nos engañaran. Cuando todo quedó resuelto, por fin me sentí tranquila. Saner no pudo evitar elogiar a mi padre por tener una hija tan capaz. Mi padre sonrió ampliamente diciendo que esta hija era más útil que cualquier hijo. Tras 4 o 5 días de arduo trabajo, todo quedó organizado. Los campos ya tenían arrendatarios, así que el cambio de dueño no afectó su cultivo. Desde lejos vimos que el trigo ya había espigado. Varios campesinos, al enterarse de que éramos los nuevos propietarios, se acercaron apresuradamente a saludarnos, lo que hizo que mi padre, tan humilde, suspirara diciendo que después de toda una vida cultivando, nunca imaginó tener su propia tierra, parecía un sueño. Yo le recordé que, ahora que estaba bendecido en la mediana edad, no fuera demasiado severo con los arrendatarios. 2 años después, nuestras tierras habían aumentado hasta 200 acres y nuestra vida era cada vez más próspera. Mi hermano menor progresaba en la escuela y el maestro planeaba que presentara el examen a nivel de condado el año siguiente. Si aprobaba y se convertía en erudito, nuestra familia quedaría exenta de impuestos y trabajos forzados, y yo me sentiría aún más tranquila. Lo único que preocupaba ahora a mis padres era mi matrimonio. Ya tenía 17 años, incluso en una familia campesina era hora de encontrar un marido adecuado. Como dice el dicho, una mujer adulta no debe quedarse en casa, pues solo trae resentimiento. Mi madre ha estado buscando pretendientes por todas partes, pero yo no he pensado en casarme, en cambio, estoy cada vez más ansiosa por la guerra inminente. Logramos escapar, pero la familia de mi tía sigue en la cabecera del condado. Mi padre le ha escrito muchas veces instándolos a venir a vivir con nosotros, pero mi tío se niega. Además de mi tía, muchos de mis amigos de la infancia siguen en el pueblo. Cuando lleguen los soldados, ¿a dónde irán? En mi vida anterior, después de morir, mi alma vagó sin rumbo y presenció una escena de total devastación, campos desolados, casas vacías, una visión desgarradora. Era frustrante ser solo una campesina sin acceso a las personas poderosas capaces de influir en asuntos tan importantes. Cuando se acercaba septiembre y los exámenes imperiales estaban por comenzar, cada vez más personas pasaban por las afueras de la capital en busca de alojamiento. Mi familia ya había comprado el terreno contiguo y ampliado la casa, esperando que mi hermano menor se casara y se mudara allí. Al ver el aumento de viajeros, mi madre arregló la casa nueva y la ofreció como alojamiento temporal a los eruditos que pasaban, diciendo que quizá eso nos traería fortuna literaria. También me susurró en privado, nuestra familia por fin ha superado la pobreza de antes. Si alguno de esos eruditos te llama la atención, casarte con un erudito sería un buen partido. No pude evitar reír y la dejé decir lo que quisiera. Justo entonces, el arrendatario de mi padre regresó del campo con un hombre al que había rescatado. El hombre era apuesto y de modales refinados, vestido con una túnica larga, pero estaba gravemente herido e inconsciente al borde del camino. Mi hermana menor, Xianja, dijo, ¿podría ser otro erudito que se dirige a los exámenes? Mi madre respondió, sí que parece un erudito. Quizás se topó con bandidos. ¿Podría ser un criminal? Mi hermano menor dijo, fingir desmayo en las afueras de la capital, la gente aquí es sencilla y bondadosa. No dejarían morir a alguien sin ayudarlo. Mi madre llamó a un médico que curó sus heridas y le dio medicina. Después de unos días,
se recuperó. Cuando recobró la conciencia, nos agradeció repetidamente diciendo, mi apellido es Sue y mi nombre Yuan. Ustedes me salvaron la vida. Sin duda les pagaré en el futuro. Su Yuan. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Era esto el destino? En mi vida anterior, la primera persona en exponer la rebelión del príncipe Zen fue Su Yuan, el escribiente de su mansión. Se decía que Su Yuan era un hombre recto y decidido. Tras descubrir los planes de rebelión de Qin Wang, escapó de su mansión y fue perseguido todo el camino, casi perdiendo la vida. Más tarde regresó a la capital para informar a la corte, pero no tuvo a quien recurrir. Qin Wang era el hermano menor del emperador e hijo de la emperatriz Daejer. Sin pruebas concretas, nadie creyó las palabras de Su Yuan. Desesperado, fue al Ministerio de Justicia a tocar el tambor y apelar por justicia. Después de revelar lo que sabía, murió a causa de sus heridas. Lamentablemente, no recibió atención del Ministerio de Justicia y, solo después de que la corte sofocara la rebelión encabezada por el príncipe Yen, el emperador honró póstumamente a Su Yuan. Y ahora ese mismo Su Yuan estaba de pie ante mí. Reprimí mi emoción y le dije, no es necesario que me agradezca, joven maestro. Concéntrese en recuperarse. Su Yuan intentó incorporarse. Tengo asuntos urgentes que atender. No puedo permitirme demoras. No podía dejarlo marchar ahora. Me apresuré a empujarlo suavemente de nuevo a la cama. Su Yuan me miró sorprendido. Señorita. Aclaré mi garganta. Aunque tenga asuntos importantes, sin un cuerpo fuerte no podrá lograr grandes cosas. Como dice el refrán, afilar el hacha no retrasa el corte de leña. Cuando recupere la salud, todo llegará a tiempo. Según la línea temporal de mi vida anterior, el príncipe Qin no se revelaría hasta al menos dentro de un año. Al ver mi determinación, Su Yuan se quedó a regañadientes. Cuando salí de la habitación, ordené a los sirvientes, vigilen de cerca al señor Sue. Ya había arriesgado su vida decidido a servir al pueblo, pero si muriera en vano, ¿no sería el mismo desenlace que en mi vida pasada? Mi madre se enteró y me susurró, ¿te has enamorado de él? Es candidato a los exámenes, ¿verdad? No supe si reír o llorar. No, he oído que solo es un escribiente. Mi madre dijo, un escribiente también está bien. Sigue siendo un hombre instruido. Debo admitir que tenía cierta previsión. Según los sirvientes, Su Yuan siempre intentaba escapar y ya lo habían atrapado varias veces sin otra opción. Tuve que hablar con él personalmente. En cuanto me vio, dijo con ansiedad, señorita, sé que actúa con buena intención, pero entiendo mi situación. Mis heridas no son graves. Le ruego que me deje ir. Hay un asunto de vida o muerte esperándome. Al ver su expresión desesperada, me conmoví profundamente. Así que en este mundo había alguien que compartía mis sentimientos. Las preocupaciones que había cargado durante 2 años por fin podían confiarse a esta persona. Lo miré fijamente hasta que no pudo sostener mi mirada. Entonces dije, señor Sue, una vez tuve un sueño. Tras relatarle todo lo que había visto y oído en mi vida anterior, la expresión de Su Yuan finalmente cambió. Al verlo tan asombrado que no podía hablar, saqué los 2 lingotes de oro y varios pagarés de plata que mi familia conservaba y me incliné profundamente ante él. Señorita Son, ¿qué está haciendo? Pan Jun, venga al pueblo del condado de Tong. Al ver mi determinación, Su Yuan se quedó sin palabras. Señorita Son, esto no puede ser. Hablé con seriedad, ¿por qué no? Usted ha trabajado incansablemente por el pueblo y por el bien mayor de la nación. Una vez que entre en la capital, enfrentará innumerables dificultades. Necesita este dinero para allanar el camino y asegurarse de que la verdad llegue a quienes tienen el poder de actuar. En mi vida anterior, Su Yuan estuvo aislado e indefenso en la capital y murió trágicamente. Esta vez no debo repetir el mismo error. Finalmente creyó cada palabra que dije. Conmovido más allá de las palabras, dijo, señorita Son, su rectitud es admirable. Su valentía me deja asombrado. Suspiré. Señor Lei, usted es la esperanza del pueblo del condado de Tong.
Yo paso mis días en casa maquinando, pero no tengo capacidad para salir y actuar. Luego comenzamos a discutir el asunto. Ha trabajado como escribiente para el príncipe Jin todos estos años. ¿Tiene contactos en la capital? Pregunté. La rebelión es un asunto grave. No podemos hacer acusaciones vacías. Debemos asegurarnos de que la información llegue a quienes puedan manejarla. Su Yuan frunció el ceño. Tengo un hermano mayor que es escribiente en la prefectura de Santión. Planeo verlo primero, que me presente al prefecto y luego contarle la verdad. La prefectura de Santión supervisa los asuntos de la capital, pero no tiene jurisdicción sobre la rebelión de un príncipe feudal. En mi vida anterior, su hermano mayor se negó a involucrarse y lo rechazó. Pensé un momento y dije, ¿tiene otros contactos? Su Yuan negó con la cabeza. Ir directamente al Ministerio de Justicia no era imposible, pero como subordinado acusando a su superior, sufriría enormemente. Si el príncipe decidiera esperar el momento oportuno, Su Yuan podría incluso ser ejecutado. Dije, ¿ha considerado acudir al censor Bai? Su Yuan respondió, pero no tengo conexiones allí. Quizá no lo sepa, pero en la corte hay un censor llamado Bai, el más recto e imparcial, que ama al pueblo como a sus propios hijos. Además, tiene un respaldo sólido, pues es discípulo de Fan Daren, el actual chancellor. Acudir a él sería más apropiado. Aunque los censores ordinarios puedan atreverse a intervenir, quizá no tengan la capacidad. Pero el censor blanco tiene como mentor a un canciller, y eso marca la diferencia. Su Yuan dijo, he oído el nombre del censor blanco mientras servía en la mansión del príncipe, pero lamentablemente nadie puede recomendarme. Negué con la cabeza. No se necesita recomendación. El censor blanco tiene la costumbre de acompañar a su esposa al templo Sangua para quemar incienso los días 1 y 15 de cada mes. Puede encontrarse con él allí por casualidad. Toda esta información la reuní durante los últimos 2 años gracias a los esfuerzos del tío Ersu y de mi padre. Incluso consideré disfrazarme de hombre para acercarme al censor imperial, pero no tenía credenciales para ganarme su confianza. Su Yuan era diferente, ya pertenecía a la casa del príncipe Qing. Tras escucharme, pareció iluminado. Señorita Son, usted es realmente una heroína. Me reí. Solo hablo con valentía ahora. Todo depende de usted. Su Yuan se sintió algo más tranquilo. Como ya había pasado el día 15 del mes, incluso si entraba en la ciudad no serviría de nada. Sería mejor quedarse unos días más y recuperar fuerzas. Al ver que había aceptado mi consejo, finalmente respiré aliviada. 2 días después, al anochecer, 2 eruditos vinieron a pedir alojamiento. Salí de la habitación de Su Yuan y me encontré cara a cara con uno de ellos. Era Li Su. Sí, Li Su también había ido a la capital para presentar los exámenes imperiales y había aprobado como 12º en la segunda categoría. Por desgracia, no esperé a que regresara y morí en el pozo seco. Todo este tiempo mi mente había estado ocupada con Su Yuan y el complot de rebelión del príncipe Qing, y había olvidado que un viejo conocido llegaría. Li Su también se sorprendió al verme. En la casa de la familia Li nunca me había dirigido la palabra, pero podía ver en sus ojos un poco de afecto. Cuando la señora Li me obligó a venderme como concubina, debió de haber obtenido el permiso de Li Su. Han pasado 2 años y ya he dejado atrás esos asuntos. Me pregunto si habrá vendido a su concubina, si otra mujer ya le habrá dado hijos. Aunque mis pensamientos se agolpaban, en realidad solo fue un instante. Miré a Li Su y bajé la cabeza, queriendo irme, pero él me llamó, señorita Son, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Podemos hablar un momento? Me detuve un instante y asentí. Después de tanto tiempo, también quería saber qué tenía que decir. Li Su pidió al erudito que viajaba con el que regresara primero a la habitación para instalarse y luego, de pie en el patio, dijo, señorita Son, se han mudado aquí. Asentí. Ofendimos a la señora Li, así que no pudimos quedarnos en nuestra ciudad natal. Después de que se fueron, fui a su casa. Quería darle el salario del último mes y decirle que no se preocupara. Sí tenía la intención de tomarla como concubina, pero nunca quise obligarla. Así que era eso.
Ahora nos va bien. Puede estar tranquilo, joven maestro Li, dije. Li Su sonrió levemente. Ver que ambos están bien me alegra. En realidad, ahora puedo decirlo. La primera vez que la vi sentí una familiaridad, incluso soñé con algunas cosas. Cuando mi madre me preguntó, pensé que usted estaba dispuesta. Más tarde fui a buscarla porque quería decirle que, si no quería ser concubina, la tomaría como segunda esposa legítima y la protegería con riqueza y honor toda la vida. ¿Acaso después de reencontrarnos recordó fragmentos de la vida pasada? Sea como fuere, yo ya he dejado ir el pasado. Maestro, ya sea ser vendida como concubina o casarme como segunda esposa, me niego. Como dijo la señora, ninguna hija de buena familia aceptaría. El rostro de Li Su palideció y esbozó una sonrisa amarga. Sí, dadas las circunstancias actuales de su familia, tampoco querría. Negué con la cabeza. Incluso cuando mi familia pasaba dificultades, tampoco quería. Siempre quise hacerle una pregunta. Los ojos de Li Su titilaron. Adelante. Di un paso atrás y dije, según las leyes de nuestra dinastía, solo se puede tomar concubina después de los 40 y si no se tienen hijos. Usted y la joven señora apenas tienen poco más de 20 años. ¿Por qué tanta prisa? Entre la gente común, incluso sin hijos, se puede adoptar a un niño del mismo clan para continuar el linaje. Estas palabras las he guardado mucho tiempo. Si una pareja no tiene hijos, ¿eso significa que debe buscar a otra persona? Li Su guardó silencio. Dije solemnemente, la única persona que puede proteger a la joven señora del viento y la lluvia es usted. Pero él nunca hizo nada por Feng Chouhua. Tenía claramente los medios para resolver el problema de no tener hijos, y aún así permitió que los mayores presionaran a su esposa. En la vida anterior, si Feng Chouhua me hubiera perdonado la vida, la suya habría sido muy difícil. Sin hijos ni favor, habría terminado sus días en soledad y miseria. En apariencia parecía una lucha entre dos mujeres por sobrevivir, pero en realidad todo se debía a la inutilidad de los hombres. Al oír esto, el rostro de Li Su se volvió pálido y no dijo nada más, apresurándose a marcharse. Después de que Li Su se fue, yo también me di la vuelta para regresar. De repente, oí una tos. Era Su Yuan quien estaba espiando desde la esquina. Me sorprendí y me entristecí. No mires donde no debes mirar. No escuches donde no debes escuchar. ¿Has olvidado tus modales, joven maestro? El rostro de Su Yuan se sonrojó ligeramente y se inclinó ante mí diciendo, Señorita Son, ¿es este el hombre de sus sueños? No había daño en admitirlo, así que asentí. Es él. Al ver mi franqueza, Su Yuan pareció algo incómodo. Tras un momento, preguntó, ¿este hombre no es el yerno del magistrado del condado de Tonga? Así es. Su Yuan asintió. Con razón. Una vez lo vi con el magistrado Foum en la mansión del príncipe. Me sobresalté. Aquella afirmación era intrigante. Si el magistrado Foum era hombre del príncipe Qing, ¿por qué fue masacrado el condado de Tong? Podría simplemente haber dejado pasar a los rebeldes sin mover un dedo. Su Yuan pareció leer mis pensamientos y dijo, Tong tiene 2 graneros, suficientes para abastecer a un ejército antes de su partida. Graneros. Así que el magistrado Foum dejó entrar deliberadamente a los rebeldes, les suministró provisiones y permitió que quemaran, mataran y saquearan, todo para sostener al ejército. Si el príncipe Qin tenía éxito, él sería un seguidor leal, si fracasaba, podría mantenerse al margen. ¡Qué hombre tan despiadado! En la vida anterior, el príncipe Qin también fracasó, y aún así dejó aquella tierra antaño próspera en ruinas. Sin embargo, Feng Xianjin no fue implicado. Solo después de mi muerte Li Su descubrió pruebas de su traición y lo hizo ejecutar. ¿Qué papel desempeñó Liu en todo esto? ¿Sabía todo esto? Exhalé profundamente. Debía de saberlo. El viaje de Li Su a la capital para los exámenes imperiales quizá fuera para ayudar al príncipe Jin en sus planes. En la vida anterior, el fracaso de Su Yuan también pudo haber sido orquestado por Li Su, pero nunca imaginó que, después de marcharse,
Yo moriría en una disputa entre esposas y concubinas, asesinada en medio de esta conspiración y rebelión. ¿Mató Liu a Feng Chihua y luego se suicidó por remordimiento? De repente sentí que había comprendido muchos puntos clave. Los hilos ocultos que antes eran confusos iban saliendo gradualmente a la superficie. Suspiré hondo y le dije a Su Yuan que, si iba a la capital, debía cuidarse de ese hombre. No sabía cuánta influencia tenía Su, pero ya no podía juzgarlo con los ojos de antes. Su Yuan respondió alegremente que lo haría. Me sentí algo desconcertada. ¿Por qué estaba tan feliz? Al día siguiente, Liu no se despidió de mí y partió apresuradamente con el erudito que viajaba con él. Unos días después, Su Yuan también partió según lo previsto. Antes de irse, vaciló, lo pensó detenidamente y finalmente no pudo evitar decir que el camino por delante estaba lleno de peligros e innumerables dificultades. Tras decir eso, me miró con ojos suplicantes. Sentí ganas de reír, pero solo alcé las cejas y le devolví la mirada. Después de esperar casi lo que tarda en consumirse media varilla de incienso, Li Su no pudo contenerse y dijo, si tengo éxito, iré a tu casa a pedir tu mano. ¿Puedes esperarme y no casarte con nadie más antes? Al decir esto, su rostro se puso rojo brillante. Entre divertida y exasperada respondí, mientras el asunto en Tonga no se resuelva, no me casaré con nadie. Su Yuan, tras recibir mi promesa, exclamó emocionado que yo era noble y que sin duda regresaría. Observando su figura que se alejaba, recé en silencio al cielo y a los dioses para que lo protegieran, esperando que su viaje transcurriera sin contratiempos y que pudiera rescatar al pueblo que sufría. Durante el año siguiente, Su Yuan no envió noticias. Sabía que antes de tener éxito no se atrevía a contactarme por temor a arrastrarme a problemas. Tampoco sabía si había logrado reunirse con Bayusir. Este asunto era de gran importancia. Incluso el maestro de Bayusir, el actual regente, tendría que planearlo cuidadosamente. En mi opinión, las intenciones del príncipe Jin no habían pasado desapercibidas. Solo que el emperador actual era un hijo filial y nadie se atrevía a arriesgarse a ofender a la emperatriz viuda. Aunque peligroso, también era una oportunidad. Si podíamos descubrir de antemano la conspiración del príncipe Jin y evitar un conflicto militar, sería un gran mérito a los ojos del emperador. Cómo manejar mejor este asunto dependía ahora de nosotros, los eruditos. Medio año después fue el cumpleaños de la emperatriz viuda. En años anteriores, los príncipes feudales solo necesitaban enviar regalos y mandar a sus herederos a la capital para celebrar. Pero ese año el emperador mostró una gracia extraordinaria y convocó especialmente al príncipe Jin para celebrar el cumpleaños de la emperatriz viuda. En la superficie, era un favor imperial. La emperatriz viuda no había visto a su hijo menor en muchos años y sin duda se alegraría. Pero ¿y el príncipe Jin? Estaba a punto de rebelarse. ¿Cómo iba a presentarse solo en la capital? Un hombre con intenciones ocultas solo temería que aquello fuera una trampa. Tenía la fuerte intuición de que el emperador estaba poniendo a prueba al príncipe Jin. Si acudía abierta y honestamente, las sospechas del emperador disminuirían. Si dudaba y no se atrevía a venir, el emperador intensificaría sus sospechas. Esperé varios días con el corazón ardiendo de ansiedad y pedí a mi padre que indagara a diario. A mi padre le parecía extraño que una joven como yo se interesara tanto por estos asuntos. Medio mes después, por fin supe que el príncipe Jin había enfermado gravemente, por lo que solo envió más de una docena de carros cargados de regalos de cumpleaños y no acudió en persona. Exhalé profundamente. Está bien, está bien. Si hubiera venido, me habría preocupado. El hecho de que no entrara en la capital era una señal muy importante. Poco después del banquete de cumpleaños de la emperatriz viuda, el príncipe Jin fue despojado de su título y convocado a la capital para ser juzgado. Su Yuan y sus aliados debieron de haber vencido. Como el príncipe Jin no logró rebelarse con éxito, fue castigado y se convirtió en tema de conversación entre el pueblo llano. Lo que no sabían era que un desastre militar había sido evitado silenciosamente. Como espectadora, el peso que durante años oprimía mi corazón por fin se disipó. Su Yuan realmente no me decepcionó. Cuando volví a verlo, había sido nombrado magistrado de Tonga por haber denunciado la rebelión.
Presentó formalmente una propuesta de matrimonio a mis padres y me devolvió el broche dorado que le había dado años atrás, ahora guardado en una hermosa caja de madera como símbolo de nuestro compromiso. Acepté con gusto. En los años de buenas lluvias la vida era más fácil, en los años de sequía era más dura. La casamentera, con una flor roja prendida, escupió a un lado. Levanté suavemente la cortina del palanquín y vi que los prisioneros escoltados a la capital eran efectivamente las familias Fon y Lee. El antes arrogante magistrado Fon se había convertido en prisionero, y la familia Lee, como parientes políticos, también había sido implicada. Todos estaban desaliñados y en la miseria, y Fon Chujo estaba pálido como un fantasma, apenas con un hilo de aliento. La gente a nuestro alrededor señalaba y susurraba, ¿qué crimen cometieron? No deben de ser buenas personas. Indiqué a la casamentera que esperáramos hasta que pasaran antes de partir. La casamentera sonrió y dijo que la joven señorita tenía razón. Su Yuan me estaba esperando. Sin importar cuánto tiempo hiciera falta, él me esperaría.